Hola a todos, espero que estén muy bien. Solo quería decir que esta historia no es mía, todos los créditos a sus respectivos creadores, yo solo me encargo de traducirlas, gracias. Capítulo 22. Opinión pública. Nueva York, oficina de fábrica. El telegrama del señor Félix, un empleado le entregó el mensaje traducido a Catherine. Catherine lo examinó rápidamente y la expresión tensa en su rostro, que había estado allí durante varios días, finalmente se relajó. Inmediatamente convocó a John y Bill, los dos responsables de la producción y las materias primas. Telegrama del señor Félix. La voz de Catherine tenía un matiz de alegría. Lo logró. El primer lote de 500 animales vivos ya partió de Kansas. Alquiló un tren y se espera que lleguen a Nueva York en 10 días. ¡Genial! El cabo Jones aplaudió con entusiasmo. 500 reses. Esto nos abastecerá de materia prima durante al menos medio mes. Los trabajadores no tendrán que preocuparse de que la fábrica cierre por falta de carne. Ya es más que medio mes. El rostro de Bill también mostró una sonrisa de alivio. Ese chico Félix es un demonio. Me estaba agobiando esa alianza de mayoristas, y él acaba de lanzar refuerzos desde el cielo para nosotros. Entonces, señorita Catherine, ¿tiene el señor Félix alguna instrucción más? Preguntó Jones. Sí. La expresión de Catherine, que había sido sonriente, se volvió seria de nuevo. Las instrucciones del señor Félix son claras. Bill, tu trabajo de compras en Nueva York debe continuar. Pero no te involucres en más guerras de precios con la alianza de mayoristas. Si suben los precios, compraremos pequeñas cantidades para mantener la ilusión de que andamos cortos de efectivo. Nuestra principal tarea es engañarlos, hacerles creer que seguimos en este pequeño charco de Nueva York, librando una dura lucha con ellos. ¿Entendido? Bill asintió. Solo estoy actuando, y se me da bien. Jones, dijo Catherine dirigiéndose al director de producción. La producción en fábrica debe mantenerse a máxima intensidad. Necesitamos almacenar productos terminados en el almacén. El señor Félix dijo que cuando nuestra legión romana llegue a Nueva York, necesitará suficiente munición para celebrar una gran victoria sin precedentes. Mientras tanto, en Chicago, el juego de Félix entró en su siguiente fase. Invitó a Charles Reeves, el obstinado propietario de la compañía ferroviaria, a su suite de hotel para cenar. Señor Argyle. El rostro de Reeves tenía un brillo renacido y perdido hacía mucho tiempo. Debo decir que su pago del flete fue una verdadera bendición. Mis trabajadores han recibido 2 meses de salarios atrasados. Mi locomotora Pioneer más antigua por fin tiene dinero para una revisión a fondo. Me alegro de poder ofrecerle un poco de ayuda, señor Reeves. Félix le sirvió un vaso de whisky. De hecho, espero que esto sea solo un pequeño comienzo de nuestra cooperación a largo plazo. ¿Cooperación a largo plazo? Un destello de anhelo pasó por los ojos de Reeves. Sí, dijo Félix. El primer lote de ganado fue solo una prueba. Mi fábrica necesita al menos 2000 cabezas de ganado al mes. Espero que su ferrocarril se convierta en mi vía de transporte exclusiva de Chicago a Nueva York. El corazón de Reeves latía violentamente. Pero entonces pensó en algo y meneó la cabeza amargamente. Señor Argyle, agradezco su generosidad. Pero me temo que esto será muy difícil. ¿Por qué? Porque esa gente ya nos ha notado. El tono de Reeves se volvió solemne. Al día siguiente de la salida de su tren de Chicago, representantes de la Eastern Railroad Alliance se acercaron a mí. Me ofrecieron un precio muy alto para adquirir mi empresa. Entonces supongo que los rechazaste. Félix tomó un sorbo de su bebida, con una sonrisa en sus ojos mientras hablaba. Por supuesto. El rostro de Reeves mostraba la terquedad y el orgullo característicos de un ingeniero. Les dije que mi ferrocarril no es un producto especulativo. Es el trabajo de mi vida. ¿Y luego? Entonces mostraron sus colmillos. Un destello de ira cruzó los ojos de Reeves. Me amenazaron, diciendo que si insistía en cooperar con ustedes, usarían todos los medios para negociar conmigo. Se asegurarían de que mis trenes nunca encontraran una vía libre una vez que entraran en su jurisdicción. También impedirían que mis proveedores de carbón me lo proporcionaran. Quieren paralizar por completo mi ferrocarril. Félix escuchó en silencio. Todo esto estaba dentro de sus expectativas. Entonces, de repente, hizo una pregunta aparentemente no relacionada. Señor Reeves, ¿por qué se obstina tanto en dirigir una empresa que pierde dinero constantemente? Con su talento, podría convertirse en un ingeniero de primera línea en cualquier importante compañía ferroviaria, con el salario más alto. Esta pregunta pareció tocar la parte más sensible del corazón de Reeves.
Guardó silencio durante un largo rato antes de hablar lentamente. Porque los odio, señor Argyle. Odio a esos banqueros, a esos especuladores. No entienden de ingeniería, no entienden de maquinaria, no entienden cuántas traviesas se necesitan para asegurar una vía férrea. Solo entienden una cosa: el monopolio. Utilizan el capital para formar alianzas, sofocar toda competencia y luego cobrar descaradamente tarifas de transporte exorbitantes e irrazonables a los comerciantes y agricultores que laboriosamente transportan sus mercancías a la estación. Una vez vi a un agricultor de trigo de Kansas que, al no poder pagar los gastos de envío, solo podía ver cómo toda su cosecha de trigo del año se pudría en el almacén de la estación. Las lágrimas brotaron de los ojos de Reeves. Desde ese momento juré que construiría un ferrocarril justo y libre que nos pertenezca a nosotros, la gente práctica. Félix miró a este anciano respetable e idealista que tenía delante. Sabía que había encontrado un aliado perfecto y muy firme. Señor Reeves. El tono de Félix también se volvió elevado y lleno de poder. Tengan la seguridad de que no pueden asustarnos. Porque nuestra guerra no se librará solo en las vías. Espero que realmente sea como usted dice, señor Argyle. Después de despedir a Reeves, Félix llamó inmediatamente a su corredor de bolsa, Blackwood. Buenas noches, señor Argyle. El rostro de Blackwood siempre tenía esa expresión tranquila y serena. Los fondos en su cuenta están disminuyendo constantemente a un ritmo muy saludable. ¿Cómo va el progreso? Todo va bien. Blackwood sacó un informe de su maletín. El mercado sigue estancado. He adquirido discretamente el 6% de las acciones de la Mississippi and Eastern Railroad Company. Muy bien, asintió Félix. Pero ahora necesito que hagas algo por mí que no tenga nada que ver con la bolsa. ¿Oh? Necesito que me encuentres un periodista. ¿Periodista? Preguntó Blackwood un poco sorprendido. ¿Planeas anunciar tu plan de adquisición? No es una buena idea. Todo lo contrario. Necesito un periodista que pueda guardar mis secretos. Alguien que trabaja en un periódico a punto de quebrar, insatisfecho con la realidad y lleno de odio hacia esos magnates del ferrocarril. Un columnista frustrado cuya lealtad se puede comprar con dinero, una pluma de alquiler. Blackwood miró a Félix y aparecieron ondas en sus tranquilos ojos, que parecían un lago. Comprendió instantáneamente la intención de Félix. No, no estás planeando librar una guerra financiera con ellos en la bolsa, dijo con cierta dificultad. Estás planeando iniciar una guerra de opinión pública. Sí. Una sonrisa apareció en el rostro de Félix. La Alianza Ferroviaria del Este quiere usar medios comerciales para estrangular al señor Reeves. Así que usaré los medios de comunicación para convertir este estrangulamiento comercial en una historia conmovedora sobre magnates monopolistas codiciosos que reprimen sin piedad a un respetable héroe independiente que habla en nombre del pueblo. Una historia que puede enfurecer a la gente de Chicago, e incluso a todo Estados Unidos. Blackwood miró a Félix y no habló durante un largo rato. Finalmente, él también sonrió. Señor Argyle, estoy empezando a disfrutar trabajando para usted. Déjeme pensar. Pensó detenidamente por un momento y luego dijo. Hay alguien que encaja con tu descripción, Fowler del Chicago Chronicle. Un genio que casi se ahoga en whisky. Odia a los magnates del ferrocarril porque llevaron a su padre a la bancarrota por culpa de ellos. Eso es excelente. La luz brilló en los ojos de Félix. Después de alcanzar esa frágil alianza transportista con Charles Reeves, Félix no se relajó, porque sabía muy bien que el contraataque de la Alianza de Mayoristas de Nueva York llegaría pronto. Por lo tanto, durante este breve período de paz, tuvo que forjar un arma más afilada, una que pudiera usarse en un campo de batalla completamente nuevo. Esta tarde, la suite del hotel de Félix recibió a un huésped completamente diferente a todos los hombres de negocios que había conocido antes. Señor Argyle, le presento al señor Fowler, columnista del Chicago Chronicle, a quien le mencioné. El corredor de bolsa, Blackwood, presentó con gravedad al hombre que estaba a su lado. Félix miró a Fowler frente a él. Tenía unos 40 años, era alto y delgado y vestía un abrigo de lana arrugado. Su cabello estaba despeinado, sus ojos estaban algo nublados por el alcoholismo de largo plazo y olía a whisky barato, cigarros baratos y tinta de periódico viejo. Hola, señor Argyle. Una sonrisa burlona se dibujó en los labios de Fowler mientras observaba la lujosa suite, con un tono desenfadado. Parece que los capitalistas del este saben divertirse más que nosotros, los campesinos del oeste. Dígame, estimado señor, ¿se ha gastado una fortuna en invitar a un borracho como yo, que está a punto de ser expulsado de la redacción del periódico? ¿Quiere que le escriba una biografía?
¿Que le ensalce cómo pasó de ser un niño pobre a un gran jefe que explota a los trabajadores? Ante esta espinosa oportunidad, Felix no se enojó. Simplemente sonrió y le sirvió a Fowler un vaso de whisky escocés. Señor Fowler, no lo invité aquí para elogiarme. Al contrario, quiero pedirle que luche contra algunos de nuestros viejos amigos en común. ¿Viejos amigos? Sí. Felix empujó el vaso hacia él. Por ejemplo, los directores del ferrocarril de Pensilvania o los accionistas del ferrocarril central de Nueva York. Supongo que usted tiene más que decir sobre estas personas que yo, ¿no? La mano de Fowler, que intentaba alcanzar el vaso, se detuvo en el aire. Él levantó la mirada y una luz intensa surgió de sus ojos nublados. Leí su serie de informes sobre concesiones de tierras para ferrocarriles de hace unos años, señor Fowler. Felix cogió su vaso y dijo sin prisa. Ese fue el artículo de investigación más brillante y perspicaz que he visto. Utilizaste datos sumamente detallados para exponer cómo esos oligarcas ferroviarios explotaron las leyes de concesión de tierras del Congreso, adquiriendo millones de acres de tierras estatales de la nada y, finalmente, formando un monopolio. Entonces el tono de Felix cambió, teñido de arrepentimiento. Es una lástima, sin embargo, que un artículo tan importante haya sido finalmente suprimido por un esfuerzo concertado de los principales periódicos tradicionales. ¿Tienen dinero, señor Argyle? Con dinero, pueden convertir a todos los periódicos en sus portavoces. El tono de Fowler estaba lleno de resentimiento cínico. Pero ahora las cosas son diferentes. Felix lo miró y dijo lentamente. Porque yo también tengo dinero. Y estoy dispuesto a gastarlo para comprar tu pluma, para comprar tu ira, para comprar tu corazón de justicia que aún no ha sido completamente corroído por el alcohol. Colocó un plan preparado sobre la mesa. Actualmente estoy en guerra con la Alianza Ferroviaria del Este. Están empleando los medios más despreciables para intentar estrangular a mi socio en Chicago, el señor Charles Reeves, y a su compañía ferroviaria de Mississippi y del Este. ¿Reeves? Fowler claramente conocía al hombre. Es un tonto respetable, un Don Quijote que se atreve a atacar a los molinos de viento. Exactamente, asintió Felix. Y ahora necesito que usted, señor Fowler, sea el bardo que cante sobre este Don Quijote. Quiero que escribas su historia. Que escribas la historia de un idealista obstinado que luchó contra la oscuridad de toda una industria durante media vida por unas tarifas de flete justas. Y también quiero que sigáis exponiendo cómo esos oligarcas ferroviarios utilizan el capital, las conexiones y los acuerdos sucios entre bastidores para reprimir a cualquier oponente que se atreva a desafiarlos. Escribe todo lo que has querido escribir en tu vida, pero no te has atrevido por el miedo y la opresión. Escríbelo como una serie que sacudirá a todo Chicago. Fowler escuchó en silencio. Su respiración también comenzó a acelerarse. Lo que Felix describió era precisamente su sueño, pero estaba fuera de su alcance. ¿Escribirlo? ¿Y luego qué? Sin embargo, después de calmarse, se burló y replicó. ¿Acaso mi tímido editor arrojará mi manuscrito a la chimenea? Señor Argyle, es usted demasiado ingenuo. Los medios de comunicación hoy en día son solo perros falderos del capital. Lo sé, por supuesto, así que pienso comprar tu periódico contigo. El discreto comentario de Felix fue como una bomba arrojada a un lago en calma. Incluso Blackwood, que los acompañaba, mostró sorpresa. ¿Tú, qué dijiste? Fowler no podía creer lo que oía. El Chicago Chronicle, dijo Felix. Lo he investigado. Está al borde de la quiebra, y su dueño está deseando deshacerse de él, pues es una carga. ¿Cuánto cuesta comprarlo? $10,000. ¿O 20,000? Se volvió hacia Blackwood. Señor Blackwood, mañana vaya a hablar con el dueño. Quiero adquirir la propiedad de este periódico. Luego volvió su mirada hacia Fowler, quien estaba completamente aturdido. Cuando me convierta en el nuevo propietario de este periódico, lo primero que haré será nombrar a un nuevo editor jefe. ¿Y usted, señor Fowler, será el reportero de investigación jefe de este periódico? Voy a crear una nueva columna para ti, la llamaremos La Verdad bajo las vías. En esta columna tendrás libertad editorial sin ninguna interferencia. Mientras sus artículos sean objetivos y estén respaldados por evidencia, entonces no importa quiénes sean sus enemigos o cuán poderosos puedan ser, este periódico y yo seremos su más fuerte respaldo. Fowler, un hombre que había estado decepcionado durante la mitad de su vida, atormentado por el alcohol y la realidad y vuelto cínico, estaba completamente destrozado en ese momento. Miró a Felix, ese hombre 20 años menor que él, ese misterioso capitalista del Este. El otro partido no solo le dio un salario, le dio un trabajo, pero una espada de venganza recién afilada.
Un escenario donde pudo realizar los ideales de su vida. Señor Argyle, tomó el vaso de whisky de la mesa y lo bebió de un trago. El fuerte licor pareció encender la llama en su corazón que estaba a punto de extinguirse. ¿Quién eres exactamente? ¿El diablo? ¿O un emisario de Dios? Solo soy un hombre de negocios, señor Fowler, dijo Félix con una sonrisa. Un hombre de negocios que cree en el poder de la opinión pública incluso más que en el dinero. Le extendió la mano a Fowler. Entonces, ¿te unirás? Fowler miró esa mano, aturdido por un largo tiempo. Luego, mostró una sonrisa como la de un lobo salvaje, llena de espíritu de lucha y crueldad. Él agarró esa mano firmemente. Recibirá más que un simple acuerdo de cooperación, señor Argyle. Su voz era ronca, pero llena de poder. Lo que obtendrás es mi todo. Solo después de que Fowler salió del hotel con renovado vigor, Blackwood habló. Su tono estaba lleno de desconcierto. Señor Argyle, debo decir que esta es una decisión muy extravagante. Comprar un periódico solo para publicar algunos artículos. Esta inversión no es rentable desde el punto de vista de la rentabilidad empresarial. ¿Quién dijo que solo lo hacía para publicar unos cuantos artículos? Félix caminó hacia la ventana, mirando las innumerables luces de Chicago en la distancia. Blackwood, debes recordarlo. Un periódico nunca publica noticias. Imprime la realidad en la mente de la gente. Moldea la emoción pública. Y la emoción pública, una vez encendida, será un arma más poderosa y más aterradora que cualquier ferrocarril, cualquier banco. Félix había reunido todas las armas necesarias para lanzar esta guerra. Capital, transporte, opinión pública. Una trinidad. A continuación, llegó el momento de que todo Estados Unidos presenciara un espectáculo espectacular, dirigido personalmente por él, titulado La hormiga lucha contra el elefante. Capítulo 23. Enojo. En la vieja oficina con olor a tinta del Chicago Chronicle, Félix acababa de terminar de explicarle a Fowler su perfecto guión de historia sobre los mineros de Kansas. Fowler estaba inmerso en un frenesí creativo, sintiéndose a punto de matar personalmente a sus enemigos. Pero el recién nombrado editor de la oficina echó un balde de agua fría sobre su entusiasmo. Señor Argyle, señor Fowler, dijo con aspecto preocupado. Este artículo es realmente muy contundente, pero debo recordarles a ambos que la tirada diaria de nuestro periódico es actualmente de menos de 3000 ejemplares. Además, la mayoría de nuestros lectores son como nosotros, pequeños empresarios al borde de la quiebra. Por muy bien escrito que esté este artículo, me temo que no tendrá mucha repercusión en Chicago. Este era un problema muy realista. No importa lo buena que sea el arma, si su alcance no es suficiente, no podrá alcanzar al enemigo. Tienes razón. Félix lo miró y asintió con aprobación. Entonces, antes de disparar esta bala de cañón, necesitamos equiparla con un nuevo cañón que pueda cubrir toda la ciudad. Miró a Fowler y al nuevo editor, mientras esbozaba lentamente su próximo plan. Un plan que dejó atónitos a ambos veteranos profesionales de los medios. A partir de mañana, el Chicago Chronicle suspenderá temporalmente su publicación durante 3 días. ¿Suspender la publicación? El editor se quedó atónito. Señor, ya estamos perdiendo lectores. ¿Suspendemos la publicación otra vez? Esto es para un renacimiento sin precedentes, lo interrumpió Félix. 3 días después, cuando nuestro periódico reaparezca en los kioscos, tendrá un nombre, un diseño y un precio completamente nuevos. Lo rebautizaré como Chicago Daily Truth. Su lema será hablando solo por el pueblo. El diseño será realizado personalmente por el señor Fowler. No se permiten anuncios en la portada. Solo se publicará nuestro artículo sobre los mineros de Kansas. ¿Y su precio?, dijo Félix levantando un dedo, el primer día de su republicación, solo se venderá a 1 centavo. ¿1 centavo? Exclamó el editor. Señor, ¿está loco? Nuestro costo actual por periódico supera los 3 centavos. Venderlo a 1 centavo significa que perderemos 2 centavos por cada ejemplar vendido. Esto es un suicidio. Félix meneó la cabeza, en desacuerdo con la declaración del editor. No, esto no es un suicidio. Es una inversión. Una apuesta para comprar la atención de toda la ciudad con dinero. Miró a los 2 hombres confundidos y comenzó a explicar la lógica empresarial detrás del plan. ¿Alguna vez te has preguntado por qué tu periódico no se vendía antes? Porque, a ojos del público, no eras diferente a los demás periódicos de la ciudad. Solo un montón de clichés y disparates. Y ahora, lo que tenemos que hacer es usar el precio sin precedentes de 1 centavo para decirles a todos que somos diferentes. Quiero que contraten a todos los publicistas de la ciudad durante estos 3 días de suspensión.
Peguen nuestros volantes en cada esquina, en cada puerta de fábrica y en cada taberna de Chicago. Solo unas líneas. ¿Cansado de mentiras? ¿Quieres leer la verdad? 3 días después, se lanza el Chicago Daily Truth. Te cuenta los secretos que los magnates del ferrocarril nunca quieren que sepas. Especial del día de la inauguración, solo un centavo en toda la ciudad. Quiero que esta campaña del centavo sea el único tema de discusión para todos los habitantes de Chicago durante estos 3 días. Quiero que todos sientan una inmensa curiosidad por esta verdad que se vende por solo un centavo. En cuanto a la tirada. Félix se volvió hacia el editor y le dijo una cifra que casi lo hizo desmayarse. Para el primer número, imprímeme 100.000 ejemplares. 100.000 copias. El editor sintió que su corazón estaba a punto de dejar de latir. Señor, ni siquiera un centavo, venderemos tanto. Y la pérdida será de $2.000. Eso consumirá inmediatamente más de la mitad de los fondos que acabamos de inyectar. ¿Quién dijo que tenemos que venderlos todos? Sonrió Félix. Mi objetivo no es ganar dinero. Es la entrega. Además de vender en los kioscos, quiero que organices a todos los repartidores de periódicos que encuentres para que repartan libremente decenas de miles de los ejemplares restantes en las puertas de cada ciudadano y en las oficinas de cada empresario. Quiero que este artículo llegue a la vista de todos los habitantes de Chicago que puedan influir en la opinión pública en 24 horas. Fowler ahora comprendió plenamente las intenciones de Félix. Sus ojos, mientras miraba a Félix, estaban llenos de ferviente admiración. Señor Argyle, murmuró, usted no dirige un periódico. Está librando una guerra popular. La guerra ya ha comenzado, señor Fowler. Félix miró a Fowler, mirándolo fijamente a los ojos con un tono muy serio. Simplemente estoy eligiendo la forma más ventajosa para que peleemos. 3 días después, todo Chicago estaba frenético por culpa de un periódico. The Chicago Daily Truth, ese nuevo nombre que apareció de la nada, su precio disruptivo de un centavo y su eslogan publicitario provocador, despertaron con éxito la curiosidad de toda la gente. Se formaron largas colas delante de los kioscos. Los vendedores de periódicos recorrían las calles y callejones, entregando copias de la verdad, todavía con olor a tinta fresca, a todos los rincones de la ciudad. Y cuando la gente realmente leyó el artículo de Fowler sobre los mineros de Kansas, lleno de sangre y lágrimas, la curiosidad rápidamente se convirtió en ira. Inmediatamente se desató una tormenta de opinión pública sin precedentes. Malditos vampiros. Ni siquiera le dan un sustento a un simple granjero. Así es como nos tratan esos peces gordos del este. Nos tratan como a sus esclavos. El señor Charles Reeves es nuestro héroe del oeste. Debemos apoyarlo. Las llamas de la ira ardían ferozmente en cada rincón de la ciudad. Varias empresas estrechamente relacionadas con la Eastern Railroad Alliance incluso fueron rodeadas y boicoteadas por ciudadanos enojados. Las oficinas de varios concejales que habían hablado públicamente en nombre de la alianza ferroviaria fueron arrojadas con verduras y huevos podridos. Y en el centro de la tormenta, en la bolsa de Chicago, los pequeños accionistas que poseían acciones de la empresa de Reeves también se vieron arrastrados por este torrente de opinión pública. Pero su reacción fue completamente diferente a la del público. Dios mío. ¿Has visto el periódico? Reeves se ha convertido en el enemigo público de todas las compañías ferroviarias del este. Está intentando golpear una roca con un huevo. ¿Se puede comer el apoyo público? ¿Se puede convertir en ganancias? Se acabó. Esta empresa está condenada. Esos magnates nunca lo dejarán ir. Debo vender estas malditas acciones antes de que actúen. La simpatía pública fue interpretada fríamente como riesgo en el mercado de capitales. Una ola de ventas de pánico, aún más feroz que la anterior, se desató una vez más sin previo aviso. El precio de las acciones de la compañía de Reeves, en medio del abrumador apoyo de la gente, se desplomó, pasando de $3 hasta superar los $2. El corredor de bolsa Blackwood acudió a Félix para informarle sobre la situación. El arma de la opinión pública es más afilada de lo que imaginaba. Todo el mercado está vendiendo frenéticamente las acciones de Reeves. Es como huir de un barco que se hunde. Y nosotros somos como los pescadores más pacientes, recibiendo todo lo que arrojan al mar. Por favor, indíqueme cuál debería ser el siguiente paso. Félix sostenía en su mano un telegrama de Nueva York, en el que se informaba de que las ganancias de la compañía habían alcanzado un nuevo máximo. Le sirvió a Blackwood una taza de té negro y respondió con una sola frase. Sigue comprando. Nueva York, Union League Club.
En este santuario privado lleno de humo, abierto solo a los banqueros y empresarios más poderosos de Estados Unidos, se estaba desarrollando una conversación sobre una pequeña compañía ferroviaria a 1000 millas de distancia. Señor Sloan, últimamente hay demasiado ruido en Chicago. Un hombre corpulento, que representa los intereses del ferrocarril de Pensilvania, dijo con insatisfacción. Un tabloide de tercera categoría, que ni siquiera merece la pena mencionar, se atrevió a difamarnos públicamente en su portada. Ahora, incluso algunos congresistas en Washington están preguntando por este asunto. Oh, vaya, ya no es un periódico de tercera categoría. Ha vendido 100.000 ejemplares, suficientes para estar entre los 5 mejores de Chicago. Un hombre refinado y con gafas que estaba a su lado replicó con sarcasmo. El hombre al que se refieren como señor Sloan era director del Ferrocarril Central de Nueva York. Era un hombre de rostro sombrío y mirada siniestra. Es solo un artículo sensacionalista. No causará mucho revuelo. El tono de Sloan estaba lleno de desdén por la llamada indignación pública. No me preocupa el bolígrafo. Me preocupa la persona que paga detrás del bolígrafo. ¿Estás hablando de ese joven llamado Félix Argyle? Sí, asintió Sloan. Este hombre apareció de la nada en Nueva York, integró el negocio de conservas en muy poco tiempo e incluso se impuso en conflictos con los mayoristas locales. Ahora, se ha ido a Chicago y se ha involucrado con ese viejo testarudo de Charles Reeves. No es casualidad. Su objetivo es obvio, dijo otro director. Quiere usar el destartalado ferrocarril de Reeves para establecer una línea de transporte independiente que evite nuestra alianza y envíe continuamente carne del oeste a su fábrica. ¡Qué idea más ingenua! Sloan dio una calada a su cigarro y luego dejó escapar una risa fría después de exhalar el humo. ¿Acaso cree que un ferrocarril son solo 2 vías tendidas sobre traviesas? ¿Acaso no sabe que un ferrocarril de verdad está pavimentado con dinero, conexiones y poder? Debemos darle una lección. El hombre gordo que habló primero dijo con fiereza. ¿Qué es lo que quieres hacer? Es muy sencillo. Una sonrisa cruel apareció en el rostro del hombre gordo. ¿Acaso el destartalado ferrocarril de Reeves no acaba de recibir fondos de emergencia de ese joven? ¿No está transportando ahora mismo su primer lote de ganado? Miró a Sloan, enunciando cada palabra. Envía a alguien a Chicago para provocar un pequeño accidente para Reeves. Por ejemplo, un incendio moderado o una falla de señal perfectamente sincronizada. Queremos que ese joven vea con sus propios ojos que el ferrocarril que encontró es un montón de chatarra que podría desmoronarse en cualquier momento. Queremos que sepa que en este juego, somos los únicos que marcamos las reglas. Sloan guardó silencio por un momento y luego asintió lentamente. Hazlo. Luego, como si recordara algo, añadió en voz baja. No hagas demasiado ruido y manténlo limpio. Unos días después, Chicago. En la suite del hotel de Félix, Charles Reeves irrumpió por la puerta como un toro enfurecido. Argyle, ya hicieron su jugada. Esos malditos cobardes. Tan pronto como entró, gritó enojado con su voz retumbante de ingeniero. Charles, siéntate y cuéntame despacio. Félix le sirvió un vaso de agua. ¿Qué pasó? Mi patio de carga. Mi patio de transbordo ferroviario más importante en las afueras de la ciudad. Reeves bebió de un trago el agua de su vaso, jadeando pesadamente. Se incendió anoche tarde. Un incendio accidental. El incendio no fue grande y se extinguió rápidamente. Pero la torre de señales central más importante del patio de carga, que controla todas las líneas en dirección oeste, se quemó. Además, 2 de mis vigilantes nocturnos quedaron inconscientes por detrás, los ataron y los arrojaron a una zanja cercana. Si no los hubieran descubierto a tiempo, se habrían ahogado. Esto es una advertencia, Félix. La voz de Reeves tembló ligeramente de ira. Esta es una advertencia indignante de esos magnates ferroviarios, para mí y para ti. Nos dicen que, aunque no logren convencer a la opinión pública, pueden paralizar mi ferrocarril en cualquier momento y lugar, y convertirme en un auténtico imbécil. Félix escuchó en silencio. No había ningún rastro de sorpresa en su rostro. Porque todo esto estaba dentro de sus expectativas. Después de todo, la guerra corporativa en Estados Unidos durante esa época era tan molesta que ya era una buena defensa que esas personas no les hubieran dado a ambos un paseo en avión de tierra. Nos están obligando, Charles, el tono de Félix era excepcionalmente tranquilo, nos están obligando a abandonar la alianza. Entonces, ¿qué debemos hacer? Una profunda sensación de impotencia apareció en el rostro de Reeves. Reparar la torre de señales requiere tiempo y dinero, y lo que más temo es su próximo movimiento. No puedo apostar guardias a lo largo de cientos de kilómetros de vía.
pueden descarrilar o estrellar mis trenes en cualquier momento. Realmente no parece que pueda luchar contra ellos. Félix miró al anciano que estaba perdiendo su espíritu de lucha. Sabía que era hora de dejarle ver el otro lado de esta guerra. Carlos. Félix se levantó y caminó hacia él. Tienes razón, tanto en la pista como en la táctica estás en desventaja temporalmente. Pero quizás no sepas que en otro campo de batalla invisible de esta guerra, estoy logrando constantemente la victoria. Una luz profunda brilló en los ojos de Félix. ¿Campo de batalla invisible? Reeves lo miró desconcertado. Sí. Félix sacó un documento de su caja fuerte y se lo entregó a Reeves. Se trataba de un informe resumido diario de las operaciones bursátiles que le presentó el corredor de bolsa Blackboard. ¿Qué es esto? Esta es mi ama. Félix dijo lentamente y luego lo iluminó. Charles, ¿creíste que compré ese periódico solo para escribirte un elogio? Estás equivocado. Desde el momento en que decidí trabajar contigo, solo tuve una opción. Félix miró a Reeves y, palabra por palabra, dijo la verdad que seguramente lo sorprendería. Eso es unirse a la Mississippi Eastern Railroad Company y convertirse en su oponente. Reeves se levantó bruscamente como si hubiera sido alcanzado por un rayo. No podía creer lo que oía. Cuando los accionistas entraron en pánico y vendieron sus acciones debido a ese informe, contraté corredores para que adquirieran frenéticamente esas acciones vendidas en la bolsa de valores. Creían que abandonaban un barco que se hundía. Pero no sabían que cada parte que tiraban estaba firmemente atrapada en mis manos. Félix miró a Reeves completamente atónito e hizo su revelación final. Entonces Charles, puedo decirte cuáles son mis acciones actuales. Señaló la cifra final del informe. Yo, Félix Argyle, poseo personalmente el 15,7% de las acciones en circulación de su empresa. Soy el segundo mayor accionista individual de la Mississippi Eastern Railroad Company, después de usted. Ahora, ¿todavía crees que perderemos esta guerra? Las palabras de Félix sorprendieron a Charles Reeves. Se levantó bruscamente de su silla, casi tirando la mesa de café que estaba frente a él debido a su prisa. Sus ojos estaban fijos en Félix, llenos de sorpresa, confusión e incluso un rastro de ira traicionada. ¿Tú, qué dijiste? Su voz estaba ronca por la incredulidad. ¿El segundo mayor accionista? ¿Has estado adquiriendo acciones de mi empresa a escondidas? Prefiero llamarlo una inversión, Charles. No quise hacerte daño. El tono de Félix tenía un ligero matiz de vergüenza. Después de todo, recién habían comenzado a cooperar y él ya estaba comprando una gran cantidad de acciones de la compañía, lo cual era una decisión cuestionable. Créeme, sin que lo supieras, nuestros enemigos usaron el dinero y la opinión pública para estrangular silenciosamente tu empresa en la bolsa. Querían convertir tus acciones en papel moneda sin valor. Félix señaló el informe de la transacción y continuó. Y yo simplemente me agaché y recogí cada trozo de papel a medida que ellos, y esos inversores presas del pánico, los tiraban a la basura. ¿Por qué no me lo dijiste? El tono de Reeves todavía tenía un dejo de dolor. Somos socios, ¿no? Porque en ese momento no era el momento adecuado para decírtelo. Félix, sintiéndose un poco impotente, no tuvo más remedio que seguir explicando. Charles, con el debido respeto, eres un gran ingeniero, un idealista respetable. Pero usted no es un hombre de negocios calificado. Si te hubiera contado mi plan de antemano, tu carácter recto probablemente habría hecho que, sin darte cuenta, revelaras emociones que no debías. Y nuestros enemigos, esos tiburones de la bolsa con un olfato más agudo que el de un sabueso, detectarían inmediatamente que algo anda mal. El secretismo, en esa etapa, era nuestra única arma poderosa. Félix lo miró y le dijo con la mayor sinceridad. Ahora han intensificado la guerra desde la bolsa hasta su patio de carga. Han empezado a usar la violencia y la destrucción. En ese caso, ya no tengo por qué esconderme. No hay nada malo en esto, señor Reeves. Nuestra colaboración puede ser aún más estrecha. Reeves se dejó caer hacia atrás en el sofá. La explicación de Félix, aunque fría, fue impecable, porque sabía que todo lo que decía era cierto. Los gigantes del ferrocarril no tenían intención de dejar que su compañía saliera airosa. Después de un largo silencio, Reeves recuperó la razón y un rayo de esperanza apareció en sus ojos. Después de todo, Félix no estaba equivocado. Una sociedad no es tan segura como una relación entre accionistas. Está bien, Félix, tienes razón, pero incluso con la propiedad parcial, todavía no somos rival para ellos. Al ver que Reeves recuperaba la compostura y aceptaba los hechos, Félix respiró aliviado. Claro que hay una manera, amigo.
Si tenemos el control de la empresa, no tendremos miedo de que te echen o de que terminen la colaboración, ya que no pueden seguir así eternamente. Ahora que lo dices, es cierto. Juntos, ahora tenemos el 45% de las acciones. Estamos muy cerca de ganar el control. No, Charles. Eso no es suficiente. Ni mucho menos. Reeves estaba un poco desconcertado. ¿No era un poco corto? ¿Cómo podía ser insuficiente? ¿Qué quieres decir? Una alianza frágil compuesta por dos accionistas importantes no puede ganar esta guerra. Félix lo miró y dijo, cuidadosamente elegida cada palabra. Nuestros enemigos tienen mucho dinero. Pueden absorber fácilmente acciones del mercado. Entonces siempre se pelearán y nos obstruirán en la junta directiva. Incluso podrían encontrar formas de dividirnos, tentándonos a ti o a mí con mayores beneficios. Una alianza inestable es en sí misma la mayor debilidad. Se levantó y caminó hacia Reeves, revelándole su más verdadera ambición. Por lo tanto, mi objetivo nunca ha sido que controlemos conjuntamente la empresa. En cambio, yo personalmente debo poseer al menos el 51% de las acciones de esta empresa. Necesito control absoluto. Reeves no podía creer lo que oía. Al principio pensó que estaba aceptando un caballero, pero nunca esperó que este caballero quisiera todo el reino. ¿Tú, quieres tragarte mi empresa? La voz de Reeves temblaba de ira. No, quiero salvarlo, Charles. El tono de Félix era suave, no queriendo provocarlo demasiado. Solo cuando esta empresa tenga un núcleo único, una voluntad fuerte decidida de ganar a toda costa, podrá sobrevivir. Solo cuando la empresa sea de mi propiedad, podré sumarme mejor a la guerra y luchar contra esos gigantes de la Eastern Railroad Alliance. Y usted, mi socio, continuará sirviendo como presidente e ingeniero jefe de la compañía. Félix le pintó un plano completamente nuevo. Tendrán más fondos que nunca para reparar sus trenes, construir nuevas vías y hacer realidad todos sus sueños de ingeniería inconclusos. Solo necesitan concentrarse en lo que mejor saben hacer, lograr que los trenes circulen más rápido y con mayor estabilidad. Y yo, los ojos de Félix brillaron con una luz cegadora, me encargaré de todas las guerras más allá de las vías. Las finanzas, la opinión pública y griega. Esos pirómanos canallas. Estas palabras una vez más hundieron con éxito el corazón de Reeves en una feroz lucha interna. Había luchado durante media vida para tener un ferrocarril que fuera enteramente suyo, uno donde pudiera realizar sus ideales. Y ahora, su única opción era entregar el control de este niño a un joven que conocía desde hacía menos de un mes. Si no se rendía, ese niño pronto sería despedazado por esas bestias codiciosas. Porque lo sabía. Charles, esta es una elección sencilla. Félix comprendió que su lucha era verdadera y continuó persuadiéndolo. ¿Quieres aferrarte al título vacío de rey y hundirte con tu reino en bancarrota inminente? ¿O quieres convertirte en un príncipe rico y respetable que pueda seguir haciendo realidad sus ideales? Después de un largo rato, Reeves cerró los ojos y dejó escapar un largo suspiro. ¿Qué tengo que hacer?, preguntó con voz ronca y débil. Félix sonrió. Sabía que había ganado. Es muy sencillo. Félix volvió a sentarse, recuperando la calma de un hombre de negocios. A partir de mañana, usted y sus leales accionistas firmarán conmigo un acuerdo secreto de actuación consensuada. En cualquier reunión futura de la junta directiva, todos emitirán el mismo voto que yo. Al mismo tiempo, miró a Flynn y O'Malley, mi compañía de seguridad, Spartan, enviará un equipo de seguridad de élite de 10 personas liderado por Flynn para que se estacionen en la compañía ferroviaria, totalmente responsable de su trabajo de seguridad. Félix sonrió mientras exponía su plan. Mississippi and Eastern Railroad Company firmará un contrato formal de servicios de seguridad con mi Spartan Security. En cuanto a los fondos para reparar las torres de señales y formar el equipo de seguridad, le entregó un giro bancario por $10,000. Este dinero se considerará capital adicional para las acciones, lo que debería permitir que mi participación alcance el 30%. Por ahora, eso debería bastarnos para resistir a esos gigantes. Sabía que no tenía salida y ya no quería retirarse. Reeves miró el giro bancario que estaba sobre la mesa y luego a Félix. Bien. Asintiendo pesadamente, el espíritu de lucha de Reeves se reavivó en sus ojos. Espero que sea realmente como dices, Félix. En ese momento se formó oficialmente una alianza más estable y agresiva. Chicago, la sala de juntas de la Mississippi and Eastern Railroad Company. Charles Reeves, el fundador y presidente de la empresa, estaba sentado erguido en el escritorio. Frente a él estaban varios de los antiguos accionistas de la empresa, con sus rostros llenos de ansiedad y pánico.
Entre ellos, un director llamado Henderson, informante de la Eastern Railroad Alliance, tenía una expresión de triunfo no disimulado. Carlos. Henderson fue el primero en hablar, con un tono lleno de falsa simpatía. Todos supimos del incidente en el patio de transbordo. Es una tragedia lamentable. Esto demuestra una vez más que nuestra pequeña empresa simplemente no puede competir con esos gigantes del este. Por lo tanto, reveló sus verdaderas intenciones. Propongo nuevamente que consideremos seriamente el plan de adquisición ofrecido por el Ferrocarril Central de Nueva York. Aunque su precio no es alto, al menos nos permitirá retirarnos con dignidad de esta guerra sin esperanza. Me opongo. La voz de Reeves no era fuerte, pero era excepcionalmente firme. ¿Por qué se oponen? ¿Les importan los intereses de los accionistas? Nuestras acciones han estado cayendo y hemos sufrido enormes pérdidas. La voz de Henderson subió una octava. ¿Es por tus ridículos ideales? ¿Pueden los ideales reparar una torre de señales incendiada? ¿Pueden pagar los salarios de los empleados el mes que viene? Charles, tienes que despertar. Por supuesto que no me baso en ideales. El rostro de Reeves mostró una sonrisa confiada que Henderson encontró desconocida. Confío en ello. Empujó un documento al centro de la mesa de conferencias. Esta es una propuesta de emergencia que presento como gerente general de la empresa, dijo lentamente. Propongo que la compañía realice una nueva emisión de acciones por un total de $10,000 para recaudar fondos para la reparación de equipos y el fortalecimiento de la seguridad. ¿Emitir nuevas acciones? Henderson sonaba como si hubiera escuchado el chiste más grande. Charles, ¿estás loco? ¿Quién compraría nuestras acciones en un momento como este? Lo haré. Una voz tranquila salió de la puerta de la sala de conferencias. Félix, acompañado de Flynn, entró sin invitación a la habitación. ¿Señor Argyle? Todos los directores se pusieron de pie sorprendidos. Buenas tardes, señores. Félix sonrió, asintió con la cabeza a todos y luego caminó directamente al lado de Reeves. Charles, parece que no llego tarde. Has llegado en el momento justo, Félix. Reeves también se puso de pie y los dos quedaron uno al lado del otro. Señor Argyle, ¿qué pretende hacer? Un atisbo de inquietud brilló en los ojos de Henderson. ¿Hacer qué? Félix lo miró y sonrió. Por supuesto, convertirme en nuevo accionista de esta empresa, un accionista mayoritario con el 30% de las acciones. Colocó gentilmente un cheque bancario por $10,000 encima de la propuesta de emisión de acciones. Ahora, propongo que el consejo directivo vote sobre esta propuesta. Reeves continuó sus palabras en voz alta. Media hora después, Henderson salió de la sala de conferencias con el rostro pálido. Sabía que él y su jefe detrás de él habían cometido un error fatal. El incendio, que habían creído con aires de suficiencia intimidaría a Reeves, le había dado a Félix, un enemigo aún más formidable, un boleto de entrada legítimo. Mientras tanto, en las calles de Chicago, otra guerra silenciosa estaba entrando en su etapa final. En una taberna subterránea en el distrito del Muelle, Flynn empujó una pesada bolsa de monedas de plata hacia un informante borracho. Dime. ¿Quién hizo el trabajo en el patio de carga? El tono de Flynn era frío y sin emoción. Yo, no sé, balbuceó el informante. Te daré una última oportunidad para organizar tus pensamientos, amigo. Flynn hundió una daga en la mesa. Di el nombre y este dinero es tuyo. Si no puedes, esta mano tuya se queda aquí. Era Cogan. El carnicero Cogan. El informante se derrumbó por completo. Es un matón que está al mando de unos grandes mayoristas de la ciudad. Se especializa en este tipo de trabajo sucio. Anoche se emborrachó en otra taberna y lo dijo él mismo. Muy bien. Flynn sacó la daga y empujó la bolsa de dinero. ¿Dónde está ahora? Esa noche, en el restaurante más exclusivo de Chicago, el Golden Oak. El carnicero Cogan, un hombre corpulento con el rostro lleno de cicatrices, estaba flanqueado por mujeres, disfrutando de caviar y champán francés con el pago que acababa de recibir de los mayoristas. La puerta del restaurante se abrió de golpe. Félix, acompañado de Flynn y O'Malley, caminó lentamente hacia su mesa como tres caballeros del infierno. El rostro de Félix tenía una sonrisa educada. Señor Cogan. ¿Quiénes son? Salgan. No me molesten mientras como. Cogan agitó la mano con impaciencia. Félix no habló, simplemente colocó una pequeña y pesada bolsa de tela al lado del plato de Cogan. Un pequeño regalo, dijo en voz baja, por tu reciente trabajo duro. Cogan escuchó esto, miró a los tres hombres y con curiosidad abrió la bolsa de tela. Al segundo siguiente, su rostro perdió instantáneamente todo color. La bolsa no contenía monedas de oro, sino un montón de carbón y cenizas que aún olían a quemado.
Kogan miró hacia arriba con horror. Félix se inclinó y su voz fue tan suave que solo su mesa pudo oírla. Sus amos, esos caballeros de Nueva York, cometieron un error. Pensaron que esta guerra podría librarse a 1000 millas de distancia, usando sus sucios trucos. Se equivocaron. Porque estoy aquí. La voz de Félix era como el viento frío de Siberia, haciendo que Kogan se sintiera como si hubiera caído en un sótano de hielo. No te preocupes, no te haré nada, pero llévale un mensaje a tus amos de mi parte. Dígales que yo, Félix Argyle, ahora soy accionista mayoritario con el 30% de la compañía ferroviaria de Mississippi Eastern. Lo que quemaron era de mi propiedad. A partir de hoy, las reglas del juego han cambiado. Por cada $1 de pérdida que me inflijan, les devolveré $10. Una fría intención asesina, que Kogan nunca olvidaría, brilló en los ojos de Félix. Y dígales que la próxima vez, si alguno de mis empleados sufre el más mínimo daño, no será solo la opinión pública la que aparezca en los periódicos. Dicho esto, Félix se enderezó y se ajustó la corbata. Disfrute de su cena, señor Kogan, sonrió. Después de todo, es muy probable que esta sea tu última comida en esta ciudad. Se dio la vuelta y abandonó tranquilamente el restaurante acompañado de sus guardaespaldas. Solo quedó el hombre conocido como carnicero, desplomado en su silla, temblando incontrolablemente como un colador. Seguía siendo el New York United Alliance Club. En aquella habitación privada, perpetuamente envuelta en humo de cigarros y conspiraciones, por primera vez apareció una grieta en la atmósfera. Kogan el carnicero, el guante blanco de la Eastern Railroad Alliance en Chicago, estaba de pie en el centro de la habitación, temblando incontrolablemente, como un perro que hubiera perdido su hogar. Les contó a sus amos, textualmente, las palabras de Félix en el restaurante. Dijo que ahora es accionista mayoritario de la Mississippi Eastern Railroad Company. También dijo que la próxima vez, no solo se tratará de artículos periodísticos. La voz de Kogan estaba distorsionada por el miedo. La habitación quedó en silencio. Mierda, hijo de puta, bastardo irlandés. ¿Cree que puede asustarnos solo con palabras? El gordo director que representaba al ferrocarril de Pensilvania apagó enojado su cigarro en el cenicero. No es necesariamente un farol. Ya sabes, este canalla irlandés es el rey de la conservación y tiene muy buenas relaciones con los militares. El señor Sloan, el líder de la alianza que había estado en silencio, finalmente habló. Su voz seguía siendo siniestra, pero ahora tenía un matiz más de gravedad que antes. Después de enterarse por el telegrama de Henderson de que su oponente era Félix, envió gente a investigarlo. Se estima que la empresa de alimentos de Félix tenía unos ingresos netos de casi $10.000 mensuales, con activos de al menos varios cientos de miles de dólares. Este era un enemigo formidable. Además, había conseguido sucesivamente pedidos de logística militar, lo cual no era ningún secreto. Y efectivamente adquirió una participación importante en la Mississippi Eastern Railroad Company en cuestión de días. Mi informante confirmó esta noticia en la junta de accionistas de la compañía. Joder. ¿Cómo es posible en tan poco tiempo? Nada es imposible. Un destello de frialdad brilló en los ojos de Sloan. Todos subestimamos a este magnate en ascenso, y también a ese viejo testarudo de Reeves. Pensamos que un gran incendio los haría rendirse. Inesperadamente, empujamos a Reeves directamente a los brazos de ese rey de la conservación. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Deberíamos deshacernos de ese niño? No, Charles. Podemos intimidar a los más débiles, pero para quienes ya están en la mesa, este método no es recomendable. Sloan negó con la cabeza, rechazando la sugerencia del gordo Charles. Después de todo, la fuerza capital de Félix no era débil, y contaba con el apoyo militar. Lo que nosotros podemos hacer, ellos también pueden hacerlo. ¿Quieres que todos vivan con miedo todos los días? Además, ¿no quiere jugar a juegos capitales? Se burló Sloan. Entonces sigamos el juego. Notifiquen de inmediato a nuestros corredores en Chicago para que empiecen a adquirir acciones de la Mississippi Eastern Railroad Company en el mercado. Ese chico tiene el 30%, y el propio Reeves también. No creo que su alianza sea inquebrantable. Mientras consigamos el 40% restante, seremos el mayor accionista. Entonces ese chico entenderá con quién es mejor cooperar. Habrá oportunidades para todos. En la suite del hotel de Félix en Chicago, Charles Reeves, director general de la compañía ferroviaria, había asumido plenamente su papel de aliado. Félix. Su discurso hacia Félix fue ya muy natural. Su nombre y el 30% de las acciones aparecerán oficialmente mañana en el registro de accionistas de la compañía. Gracias, Charles.
Después de que Félix lo abrazó en agradecimiento, le puso delante un reciente informe del mercado de valores, recién entregado por Blackboard. Pero ahora, Charles, nuestros enemigos han comenzado a actuar. Reeves recogió el informe y su rostro se tornó sombrío al instante. Maldita sea, ¿han vuelto a comprar acciones de la empresa? Y el precio es un 10% más alto que el del mercado. Así es, se han dado cuenta de lo que está pasando y ahora quieren usar su sustancial capital para competir con nosotros por el control de la empresa. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Por supuesto que no podemos dejar que nos guíen por las narices. Félix dio una calada a su cigarro, dejando que el aroma se extendiera en su boca, luego exhaló. Tienen más dinero. Si nosotros, como empresarios comunes, competimos con ellos en el mercado de valores, sin duda perderemos. Félix miró a Reeves y luego a Blackboard. Necesitamos terminar esta competición lo más rápido y sin esfuerzo posible. Madera negra. ¿Qué necesita, señor Argyle? Por supuesto, necesito que emitas una oferta pública a todo el mercado de valores de Chicago, en mi nombre. ¿Oferta pública de adquisición? Incluso Blackwood se quedó atónito por un momento al oír ese término. Se trataba de una maniobra financiera sofisticada que había empezado a aparecer en Europa, pero que todavía era extremadamente rara en el inestable mercado de Chicago. Sí. Al ver que Reeves todavía estaba un poco confundido, Félix explicó. No es necesario comprar acciones en secreto en el mercado. Se debe emitir una oferta pública de adquisición directamente a todos los accionistas que posean acciones de Mississippi and Eastern Railroad Company. El precio de la oferta es de $4 por acción. $4. Reeves exclamó con incredulidad. Era el doble del precio que había pagado cuando cayó la vez anterior. Pero Félix, el precio actual del mercado ya ha subido a $3. $4, esos accionistas podrían no estar dispuestos a vender. No, se venderán. Una sonrisa que hizo que incluso Blackwood sintiera escalofríos apareció en el rostro de Félix. Porque nuestra oferta tiene una condición adicional. Es decir, esta oferta quedará nula inmediatamente después de que adquiera con éxito el 51% de las acciones. Los ojos de Blackwood se iluminaron instantáneamente como dos lámparas brillantes en la noche oscura. Comprendió inmediatamente la esencia del plan de Félix. Dios mío, murmuró, señor Argyle, usted está, en efecto, tomando como rehenes a todos los pequeños y medianos accionistas. Félix exhaló un anillo de humo, su tono indiferente. Tal vez. No, ¿qué clase de farsa están tramando? Si no venden, ¿cómo van a adquirir el 51% de las acciones? Reeves frunció el ceño mientras observaba a los dos interpretar su doble acto, algo desconcertado. No, señor Reeves, el brillante plan del señor Argyle consiste básicamente en decirles a todos los pequeños accionistas. Ahora, usted tiene la oportunidad de vender sus acciones a un precio alto de $4 y salir de forma segura. Señor Reeves, debe comprender que es imposible que todos los accionistas no vendan. Siempre hay quienes necesitan dinero urgentemente o no son optimistas respecto a la empresa. Y cuando estas personas comiencen a vender sus acciones a lo grande, aquellos que se muestran indecisos también seguirán su ejemplo. Como no pueden garantizar que este precio vuelva a aparecer en el futuro, optan por tomar ganancias mientras puedan. Y aquellos accionistas que están esperando, con la esperanza de vender a un precio más alto, viendo que cada vez hay más gente vendiendo acciones, también se preocuparán de que el señor Argyle deje de adquirir una vez que esté satisfecho. Porque entienden claramente que la otra parte está dispuesta a pagar un precio alto para adquirir acciones de la empresa porque quiere competir por el control. Pero si la empresa está controlada, todo esto pierde sentido y no habrá más adquisiciones. Esto ya no es una simple adquisición. Las emociones de Blackwood estaban ligeramente agitadas y comenzó a gesticular salvajemente. Este es un plan evidente que utiliza la psicología de grupo para crear un dilema del prisionero. Aplausos, 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 un análisis brillante. Félix aplaudió con una sonrisa y luego se volvió hacia Reeves. Este asunto también requiere que tú, Charles, añadas la capa final de seguridad a este plan manifiesto. ¿Ah? Quiero decir, ¿qué necesitas que haga? Reeves, que estaba escuchando aturdido, preguntó todavía algo desconcertado. Escriba una carta abierta a todos sus accionistas, a título personal y como presidente de la compañía, dijo Félix. En la carta, dígales en el tono más sincero que usted, Charles Reeves, el fundador de esta empresa, apoya y avala total y 100% mi oferta pública de adquisición, la oferta de adquisición de Félix Argyle.
Debes decirles que cooperar conmigo es el único y mejor futuro para este ferrocarril. Debes implorarles, por la supervivencia de la compañía y por sus propios intereses, que acepten mi oferta. Debes usar tu reputación de honesta para darme la garantía final. Reeves miró a Félix y permaneció en silencio durante un largo rato. Al comprender el plan de Félix, supo que una vez que escribiera esa carta, equivaldría a entregarle personalmente a ese joven el negocio por el que había luchado durante la mitad de su vida. Finalmente, asintió pesadamente. Está bien, lo escribiré, pero prométeme, Félix, que no defraudarás mis expectativas. Sin embargo, también entendió que esta era la única manera de que la empresa sobreviviera. Por supuesto, Charles, seremos muy buenos socios, te lo garantizo. Esa noche, Blackwood movilizó todas sus conexiones y recursos y, temprano a la mañana siguiente, el anuncio de la oferta pública de adquisición, lleno de atractivo diabólico, estaba pegado en cada rincón de la bolsa de Chicago. Mientras tanto, Fowler publicó la carta abierta a los accionistas de Reeves, llena de patetismo e idealismo, en la fuente más grande de la portada del Chicago Daily Trust. Y en Nueva York, Catalina también recibió el telegrama de Félix. Sin dudarlo, inmediatamente transfirió la suma más grande en los libros de la compañía, un total de $20,000, a la cuenta designada de Blackwood en Chicago. En ese momento comenzó oficialmente un contraataque general contra la Mississippian Eastern Railroad Company. Todo el mercado financiero de Chicago se sumió en un frenesí y una agitación sin precedentes debido a la inaudita combinación de movimientos de Félix.